Para este problema ahora tenemos una red de tuberías como se muestra en esta imagen y el primer inciso nos dice establecer un sistema de ecuaciones y resolverlo. Para el B me dice que si el flujo de AB se restringe a 5 litros por minuto, ¿cuáles serán los flujos a través de las otras ramas? Lo primero que tenemos que hacer es analizar los puntitos, que es a lo que le llamamos los nodos. Vamos a empezar con el análisis del nodo A. Y recordemos que en clase habíamos visto que lo que entra es lo mismo que sale. Entonces, por ejemplo, para el nodo A tenemos que F1 más F2 es igual a 20. Entonces nos va a quedar F1 más F2 es igual a 20. Para el nodo B, ¿qué es lo que está pasando? A ver, lo escribiré aquí. Para el nodo B, nosotros tenemos que va entrando F2 y 10 y va saliendo F3. Entonces nos va a quedar F2 más 10 es igual a F3. Finalmente, para analizar el nodo C, aquí lo voy a escribir, nodo C, nosotros tenemos que ver qué sucede en esta parte y vemos que quienes van entrando es F1 más F3 es igual a 30. Entonces nos va a quedar F1 más F3 es igual a 30. Entonces, llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es ponerlo en forma matricial. Y entonces nos va a quedar que F1, lo escribiré en esta parte, me va a quedar que... aquí tengo espacio. Me va a quedar F1 más F2 es igual a 20. Dejo un espacio porque aquí faltaría F3 y cuando lo ponga en forma matricial quedará un 0. En este caso tengo F2 menos F3 es igual a menos 10. Entonces aquí va a ser F2 menos F3 es igual a menos 10. Y finalmente F1 más F3 es igual a 30. Y este es mi sistema de ecuaciones. Entonces, ahora bien, si lo convertimos a la forma matricial, nos va a quedar 1, 1, 0, 20, 0, 1, menos 1, menos 10. Y finalmente me va a quedar 1, 0, 1 y 30. Ok, entonces ahora procedemos a escalonarla. Necesitamos hacer este 0. Por tanto, nos va a quedar que renglón 1 menos renglón 3 y vamos a alterar el renglón 3. El renglón 1 y el renglón 2 quedan de manera similar. Entonces me queda 1, 1, 0, 20, 0, 1, menos 1, menos 10. Y aquí me va a quedar 1 menos 1, me va a dar 0. 1 menos 0 es 1. 0 menos 1 me va a quedar menos 1. Y 20 menos 30 es igual a menos 10. Notemos ahora que el renglón 2 es igual al renglón 3. Entonces podemos nosotros decir renglón 2 menos el renglón 3 y vamos a alterar al renglón 3. El renglón 1 y el 2 quedan de manera similar. Entonces tenemos aquí 0, 1, menos 1, menos 10. Y finalmente nos va a quedar 0, 0, 0 y 0. Llegado a este punto, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el teorema del rango para ver cómo va a ser la solución. Entonces, el rango de A es igual a 2 porque hay dos renglones donde alguno de ellos es distinto de 0. Entonces me va a quedar que es 2 y esto coincide con el rango de la aumentada, es decir, cuando ya le pongo yo los resultados. Entonces esto es igual al rango de la matriz aumentada. Pero esto es menor al número de variables porque yo tengo 3 variables.
Por lo tanto, el sistema tiene infinitas soluciones. Es decir que queda en términos de un parámetro, a saber, tiene que ser, o sea, el número de variables menos el rango de la matriz A. Es equivalente si pongo al de la equivalente porque son iguales. Entonces me va a quedar 3 menos 2, esto es igual a 1. Quiere decir que queda en términos de un parámetro. Entonces, regresando a nuestro sistema, que teníamos F1 más F2 es igual a 20 y tenemos aquí en el segundo renglón F2 menos F3 es igual a menos 10, aquí es evidente que el parámetro libre será entonces F2 porque F2 se repite en ambas ecuaciones. Por tanto, si nosotros establecemos, aquí son 10, si establecemos que F2 es igual a T con T un parámetro que está en los reales, entonces nosotros podemos decir que F1, por lo tanto, F1 es igual a 20 menos T. F2 ya vimos que era igual a T. Y F3, si hacemos el despeje, F3 lo mandamos hacia la derecha sumando y el menos 10 a la izquierda, igualmente sumando, me va a quedar que va a ser que F3 es igual a 10 más F2, pero F2 vale T. Por tanto, si lo pongo en notación vectorial, nos va a quedar que F1, la solución F1, F2 y F3 es igual a 20 menos T, 10 más T. Finalmente, bueno, ya encontramos la solución al sistema, pero me está pidiendo en el inciso B que si el flujo de AB, es decir, de AB, que es F2, se restringe a 5 litros por minuto, es decir, que ya tenemos un valor particular del parámetro, o sea que T debe de ser, T es igual a 5 litros por minuto. Entonces, por ejemplo, F1 me quedaría 20 menos 5, lo cual me quedaría 15. F2 evidentemente es 5, aquí son litros por minuto, aquí van a ser 15 litros por minuto. Y finalmente F3 me va a quedar 10 más 5, lo cual me queda 15 litros por minuto. Y ya he terminado entonces lo que me está pidiendo el problema. Ya obtuve los flujos de las otras ramas.